Guatemala oficializó una polémica ley de reducción de cárcel. La reforma al Código Penal, que entró en vigor este lunes, permite rebajas hasta del 50% de prisión, incluidos los casos de corrupción. La ley permite que los acusados en procesos penales puedan obtener una reducción de pena si aceptan los cargos imputados. Sectores civiles han criticado la medida, pues consideran que es un retroceso en la lucha contra la impunidad. También señalan que la enmienda beneficiará a diputados, banqueros y personas que están siendo sindicados o están en prisión por delitos como lavado de dinero y corrupción. Nuestras bases para poder respetar la ley electoral y de partidos. Está con nosotros Manfredo Marroquín, él es analista político, activista anticorrupción. Señor Marroquín, muy buena tarde, gracias por atendernos desde Guatemala. Muy buenas tardes, Jason, gusto de saludarte. Quisiera preguntarle qué puede estar detrás de una decisión como esta. El presidente Jimmy Morales todavía no se ha pronunciado sobre la ley que entra en vigor, pero pensaríamos que es para reducir el hacinamiento en las cárceles o para darle beneficio a cierto grupo de reos. ¿Qué hay detrás de esta norma? Bueno, mira, claramente hay una intención muy clara de generar impunidad frente a delitos graves como corrupción, asociación ilícita, portación de armas, es decir, es una puerta abierta al crimen organizado en general. Obviamente lo que hay detrás es un gobierno que se ha dedicado precisamente a promover la protección de gente poderosa, ya sea legal o ilegal, que tenga actividades legales o ilegales, para que desarrolle sus actividades sin temor a ser perseguidos. Parte de esa agenda fue la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad y ahora un paquete de leyes, esta es tan solo una de ellas, que crea un procedimiento que prácticamente le facilita a los reos decir, miren, yo soy culpable y me puedo ir de aquí, porque prácticamente hace que la mayoría de penas que tienen los delitos de corrupción y otros queden queden sujetas a ser enviados a sus casas en lugar de cárcel la mayoría de delitos. Entonces, básicamente es un pacto de impunidad provocado por todos los políticos que se han visto cercados por las investigaciones de corrupción en donde han estado involucrados. Es decir, ¿usted cree que esta reforma no es que tenga vacíos que permitan la impunidad, sino que directamente hay una intención de exonerar a mucha gente de penas, de sentencias e incluso de que paguen más tiempo en la cárcel? Así es, claramente. Hubo un proyecto, el original, precisamente fue planteado por la Comisión Internacional contra la Impunidad, cuyo espíritu sí era descongestionar la población carcelaria, pero era un procedimiento que estaba sujeto a muchos prerequisitos. Lo que han hecho es eliminar todos esos prerequisitos. Por ejemplo, no tienen la obligación de colaborar para investigar a la estructura a la que pertenece el señalado. Simplemente puede decir, sí, yo soy parte de este robo, pero no estoy obligado a decir quiénes eran mis comparsas, mis aliados. Entonces es prácticamente un procedimiento abreviado que libera de sus responsabilidades penales a muchos delitos y a muchos delincuentes en el país. Claramente con la intención desviada del proyecto original, que era descongestionar las cárceles. Pero eso se perdió con que acá llamamos pacto de impunidad, que el gobierno del presidente Jimmy Morales y una mayoría de diputados están aprovechando haber logrado sacar a la CICIG del país para volver a crear las condiciones de negocios ilícitos desde el poder. ¿Cómo va a funcionar esta reforma en la rebaja de penas? ¿En qué un detenido
que finalmente sea condenado puede verse beneficiado y hasta cuánto le pueden rebajar? Mira, si el imputado en su primera declaración dice, sí, yo soy responsable, tiene opción del 50% de la reducción de la pena, y dependiendo del delito, muchos de estos delitos, tienen 10 años, por decirte algo, y quedando a la mitad son excarcelables, son conmutables por las penas, podrían ir a su casa muy fácilmente, porque son raros los delitos que pasan de 10 años. Entonces, efectivamente, facilita que delitos como, por ejemplo, la aportación ilegal de armas, la asociación ilícita y muchos otros queden prácticamente liberados. Entonces, hay un rechazo social muy grande, pero recordemos que están aprovechando estas últimas 2-3 semanas que quedan tanto al gobierno como al Congreso para entregar sus puestos para desarrollar esta agenda que los va a proteger cuando ya no tengan inmunidad. Veo que la reforma al Código Penal deja por fuera esta reducción de pena si el caso ya es en delitos como genocidio, narcotráfico y asesinato. Sí, deja por fuera, digamos, esos como 20 delitos de alto impacto, pero hay otros que no están establecidos como excepción a esta norma. Pero, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, las maras, que son un problema de seguridad muy grande en Guatemala, son pandillas juveniles que hacen extorsión. Por ejemplo, la extorsión no está incluida como beneficio en esta ley, pero las maras se asocian ilícitamente para cometer sus fechorías, pero ese delito de asociación ilícita no está incluido. Entonces, prácticamente los están liberando de un delito grave. Por ejemplo, sí queda incluido obviamente la violación, la extorsión, pero hay la aportación ilegal de armas, por ejemplo, no está. Entonces, los pueden beneficiarse de ser acusados y acumular penas en estos delitos, como aportación ilegal de armas y asociación ilícita. ¿Hay alguna posibilidad, señor Marroquín, de echar para atrás esta reforma? ¿El nuevo gobierno o la misma oposición a Jimmy Morales podría todavía hacer ajustes? Bueno, Jason, aquí sí es importante aclarar que la ley ya fue publicada en el Diario Oficial, pero para que entre en vigencia son 30 días a partir de su publicación. Entonces, la ley no ha entrado en vigor. Faltan ahora más o menos 3 semanas para que entre en vigor. La ley está sujeta a varios amparos, uno de ellos presentados por la organización a la que yo pertenezco, que están pendientes de resolución en la Corte de Constitucionalidad. Esperemos que la Corte resuelva estos recursos antes de que entre en vigor. La otra opción es declararla y pues presentar un recurso de inconstitucionalidad, pero ahí el riesgo es que al entrar en vigor, aunque entre en vigor un día, una hora, como en materia penal las leyes benefician retroactivamente al reo, muchos se pueden valer de este instrumento de impunidad. Entonces, nuestro escenario ideal es que la Corte resuelva estos amparos y ojalá impida que entre en vigor dentro de 3 semanas. Esperaremos a ver qué ocurre. Quiero agradecerle mucho este contacto. Es Manfredo Marroquín, analista político, activista anticorrupción en Guatemala. Muchas gracias y buena tarde por habernos acompañado. Buenas tardes, Jason.